Hablemos sobre los métodos clínicos para determinar la presión arterial. Existen métodos para medir la presión arterial. Estos se clasifican en métodos directos e indirectos. El método directo se mide con catéteres arteriales invasivos puncionando la arteria humeral, con una cánula conectada a otros sistemas transductores de presión. Mientras que el método indirecto, siendo normalmente el utilizado en la práctica diaria, se clasifica en método auscultatorio y método palpatorio. El primero de estos es determinado utilizando un estetoscopio, colocándolo en el canal bicipital interno de la arteria humeral, donde se insufla un manguito ejerciéndole una mayor presión, desapareciendo el flujo y las pulsaciones sobre estas, produciendo los ruidos de Kortkov, los cuales no son más que los sonidos durante la determinación de la presión sanguínea. A medida que la presión del manguito continúa disminuyendo, los ruidos cambian de intensidad hasta desaparecer, determinando 5 fases. La fase 1, protagonizada por 2 latidos regulares, iniciando con la presión sistólica. Al comienzo de la fase 2, el ruido tiende a ser susurrante. Durante la fase 3, el ruido se hace más fuerte con un tono más alto. En fase 4, siendo la presión diastólica, el ruido se hace más suave y desaparece. Y la fase 5 es la desaparición del sonido. Continuamente tenemos el método oscilométrico. Este se encarga de detectar vibraciones y las convierte en impulsos eléctricos. En este método se utiliza un nanómetro aneroide, disminuyendo la presión del manguito de goma de 5 a 5 milímetros de mercurio cada vez, empezando desde una presión suprasistólica hasta una presión intrasistólica. Y por último, el método palpatorio, que es donde se insufla el brazalete aplicado sobre el brazo hasta que el pulso radial desaparece. Se desinfla el brazalete, sale el aire y se toma el pulso obteniendo la presión sistólica. A medida que el brazalete se descompensa, se percibe un ruido más intenso. De esta manera, se registra el impulso y se palpa el primer latido con la presión arterial sistólica, acotando que la presión diastólica no puede determinarse por la palpación. Hablemos un poco sobre los mecanismos de regulación de la presión arterial. Los cambios en la presión arterial ocasionan que se activen y produzcan una respuesta de una serie de sistemas de controles para su regulación. Esto va a depender de la rapidez y la duración. Los sistemas son corto o rápido, medio o intermedio, largo o tardío. Para entender cómo funcionan los mecanismos, debemos saber que el receptor es el órgano que recibe las señales a los cambios de la presión arterial. Los centros cardiovasculares son el lugar para el procesamiento de esta señal y envío de la respuesta a los órganos efectores, el corazón y los vasos sanguíneos, que se producen por los cambios en la presión arterial. Tenemos el sistema de control corto o temprano. Los mecanismos más distintivos en este sistema son control del sistema nervioso autónomo, control hormonal, reflejo vasoreceptor y quimiorreceptores. Este sistema actúa de manera inmediata ante los cambios de la presión arterial, en segundos y minutos en un breve periodo. Control nervioso autónomo. Es responsabilidad del sistema nervioso simpático y parasimpático, localizándose en el bulbo raquídeo y la protuberancia, constituido por fibras simpáticas y por el nervio vago. Por otra parte, el centro vasomotor es el encargado de transmitir los impulsos a los órganos efectores. Este tiene en su cargo 3 zonas. Zona vasoconstrictora, ubicada anterolateralmente en la parte superior del bulbo, tal como se observa en la imagen. La zona vasodilatadora en la mitad inferior al bulbo. Y la zona sensitiva inferior y posterolateral al bulbo. Dicho centro produce una serie de efectos y cambios, tales como la contracción de las arteriolas y venas y la estimulación del corazón a través del sistema nervioso autónomo, lo que potencia la bomba cardíaca, dando lugar a un aumento de la presión arterial. Control hormonal, mediado por la noradrenalina, adrenalina, las cuales vienen a ser hormonas vasoconstrictoras, resaltando que la adrenalina es menos potente y en algunos tejidos provoca incluso una vasodilatación leve. Los efectos de estas hormonas son casi iguales de directos que el sistema nervioso simpático.
También se deben mencionar la angiotensina y la histamina. Reflejo vasoreceptor. Estimulado por el aumento de la presión arterial, lo cual produce el estiramiento de las paredes de las arterias, enviando señales al centro constrictor y provocando la inhibición del centro vasomotor. Los receptores se encuentran en el seno carotídeo y en el callado de la aorta, produciendo los siguientes efectos para aumentar la presión arterial: vasodilatación, descenso de la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción cardíaca. Quimioreceptores. Son muy parecidos a los vasoreceptores, pero estos inician ellos mismos su estimulación, por el descenso del pH, el oxígeno o el anhídrido carbónico. Las células quimiosensibles del cuerpo reaccionan y envían señales al centro vasomotor. Estos, a su vez, producen aumento de la presión arterial. Seguidamente tenemos el sistema de control medio o intermedio, que actúa en minutos u horas, no es tan rápido ni tan lento, al igual que su duración. Aquí podemos observar cómo está mediado este sistema de control. Movimiento de los líquidos a través de las paredes capilares. Un incremento en la presión arterial puede ejercer un efecto en los procesos de filtración capilar, lo cual eleva el volumen de filtrado y disminuye el volumen vascular, y con esto la presión arterial. Además debemos mencionar la vasopresina, que actúa cuando hacen falta los vasoreceptores, disminuyendo la excreción del agua en los riñones y elevando la presión arterial. Esta es una hormona antidiurética. Tenemos también la vasoconstricción por el sistema renina-angiotensina. Primero haremos una breve definición de cada hormona. La renina, llamada también angiotensinogenasa, es una enzima proteica liberada por los riñones por el fuerte descenso de la presión arterial. Ayuda en la secreción de aldosterona, mientras que la angiotensina es una hormona que produce vasoconstricción. Ahora bien, la renina se encuentra inactiva en el riñón en forma de porrina. Cuando desciende la presión arterial se provoca la lisis de las porrinas y liberación de renina. Por el torrente sanguíneo actúa sobre el angiotensinógeno, liberando la angiotensina 1, que tiene pequeñas propiedades vasoconstrictoras. La renina puede durar de 30 minutos a 1 hora en la sangre sintetizando. Luego, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Esta persiste en sangre solo por 1 o 2 minutos. Posteriormente es inactivada por la enzima tisular angiotensinasa. Sus efectos son la retención de agua y la vasoconstricción, ocasionando el aumento de la presión arterial. Por último, tenemos el sistema de control tardío o largo. Este actúa con más lentitud pero con un efecto más prolongado. Puede actuar semana tras semana o mes tras mes. Primeramente debemos decir que el control renal se da por el balance de ingestión y eliminación del líquido, mediante los controles nerviosos y hormonales. Tenemos también el sistema renal líquido corporal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renal líquido corporal actúa de manera lenta pero poderosa. Por un aumento del volumen del líquido extracelular, el volumen de sangre aumenta, lo que provoca un mayor retorno venoso, causando un aumento del gasto cardíaco, por lo que se incrementa la presión arterial. Cuando se normalizan los valores de la presión, se excreta menos líquido. Finalmente tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya sabemos qué es la renina y la angiotensina. Ahora bien, la aldosterona es una hormona que ayuda a controlar el equilibrio hídrico y las sales del cuerpo. De igual forma, la angiotensina 2 provoca en los riñones la secreción de aldosterona en las glándulas suprarrenales, con un efecto en la reabsorción de sal y agua, aumentando el líquido extracelular y por tanto la presión arterial. En conclusión, el sistema circulatorio tiene un amplio sistema para el control de la presión arterial. Por ejemplo, si en cualquier momento la presión se reduce de forma significativa por debajo de su valor medio normal, una aluvión de reflejos nerviosos provocará en segundos una serie de cambios circulatorios para elevar la presión a la normalidad. Las señales nerviosas aumentan específicamente la fuerza del bombeo del corazón, la contracción de los grandes reservorios venosos para proporcionar más sangre al corazón y una contracción generalizada de la mayor parte de las arteriolas de todo el cuerpo, de manera que se acumule más sangre en el árbol arterial.
Después, en periodos más prolongados, de horas y días, los riñones desempeñarán un importante papel adicional en el control de la presión al secretar hormonas que la controlan al regular el volumen sanguíneo. Por lo tanto, las necesidades de los tejidos individuales son atendidas de forma específica por la circulación.